Buen día para todos. En esta mañana Buenos días. les saludamos. Vamos a seguir avanzando en la epístola de Gálatas. Ya vamos en el capítulo 6, así que vamos terminando este tiempo en Gálatas. Quizás hayamos quedado en el versículo 3 la última vez, Gálatas 6:3. Así que vamos a arrancar. No habíamos quedado. Sí, mi amor. Sí, en el 3, ok, en el 3. Bien. Así que vamos a arrancar en el 4. Y del 4 al 6 también ya lo habíamos revisado, pero vamos a leerlo y vamos a entrar al versículo 7. Gálatas 6:4 dice: así que cada uno someta a prueba su propia obra. Recuerda que estoy leyendo la textual cuarta edición. Cada uno someta a prueba su propia obra y entonces podrá jactarse solo en sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su encargo. Y el que se instruyó en la palabra comparta todas las cosas buenas con el que lo instruye. De esto hablamos la semana pasada, el viernes pasado, si no estoy mal, Sí. y veíamos cómo realmente la medida de Dios para nuestra vida no es ninguna persona, es Cristo. Por eso Pablo dice: cada uno someta a prueba su propia obra y podrá jactarse solo en sí mismo y no en otro. La medida de Dios para nuestra vida se llama Cristo. No tiene nombre de ninguna persona ni de ningún pastor. Es Cristo. La idea es que cuando nos miremos y cuando Dios nos mira, Dios está buscando a Cristo. Él no está buscando a Daniel, Él no está buscando a Daniela, Él está buscando a Cristo. Entonces cuando Él mira a Daniel, Él no dice, bueno, de acuerdo a la medida del pastor Arturo o el pastor Fernando, a ver, no estás tan bien. No, Él busca a Cristo. Y cada temporada de nuestra vida tiene una medida de Cristo determinada. El cielo mide en Cristo. Y cuando yo sé que el cielo mide en Cristo, ciertamente todo lo que es los celos, la envidia, las divisiones, se terminan. Porque yo, ¿por qué voy a desear lo que tiene mi hermano si tengo una medida de Cristo propio? ¿Por qué voy a querer lo que el hermano tiene o lo que el hermano es o querer ser como es el hermano si yo tengo una medida propia? Cuando yo encuentro la medida que el cielo me ha puesto, que es una medida de Cristo, los celos, las rivalidades, las contiendas, las envidias, los pleitos se terminan. Todo lo que surge de la motivación de los celos encuentra su fin. Versículo 7 dice: no seáis engañados, Dios no es burlado, porque lo que siembra el hombre, eso también cosechará. Pues el que siembra para su propia carne, de la carne cosechará corrupción. Pues el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Aquí hay un detalle muy interesante que acabo de ver, pero empecemos con el versículo 7. Y es Pablo nuevamente dándole un golpe tremendo a lo que es el sistema religioso. No seáis engañados, Dios no es burlado, porque lo que siembra el hombre, eso también cosechará. Pues el que siembra para su propia carne, de la carne cosechará corrupción, pues el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Ahora, Pablo está hablando esto para gente convertida. Recuerde que él está escribiendo a los hermanos, que no le está hablando a gente del mundo, porque a gente no convertida. ¿Por qué? Porque en primer lugar nosotros mucho tiempo sembramos para la carne y el día que nos convertimos, mucho de lo que sembramos para la carne no lo cosechamos, sino que el Señor no tuvo en cuenta eso. Esa es la salvación.
que todo lo que sembramos hasta el día en que nos convertimos, el Señor lo pasa por alto. Pero desde el día en que nos convertimos hasta el día que muramos en carne, lo que sembremos en la carne o en el espíritu lo vamos a cosechar. Ahora, esto que está hablando aquí puntualmente quiere decir no que entramos bajo el gobierno de las luminarias como lo hablamos el miércoles y como lo hablamos el sábado con el caso de Isaac. No. Tiene que ver con que cae un peso de responsabilidad sobre nuestra vida en el cual tenemos que ser sabios para administrar nuestra vida propia. O sea, Dios no se va a hacer el de la vista gorda ante ciertos errores conscientes que hagamos. Una cosa es equivocarnos de forma consciente. Yo sé que esto es malo y quiero hacerlo malo. Otra cosa es hacerlo en ignorancia. Y aquí es donde entra el asunto del versículo 7 y el versículo 8. Porque los hombres pueden decir y pensar, bueno, fue en ignorancia que lo hizo, se equivocó, no lo estaba viendo. Y a los hombres los podemos engañar, pero a Dios no. Y aquí es donde Pablo le está dando el golpe a la religión tan violento, porque la mayoría de los hombres lo que ven son las apariencias de las obras. Bueno, esta persona se ve como aquí, como allá, ¿no? Pero muchas veces el hombre no alcanza a ver lo profundo del corazón. Y nosotros nos engañamos pensando que porque el pastor, que porque el líder, que porque el hermano nos está aprobando, entonces Dios nos está aprobando. Y lo que Dios está mirando es siempre el corazón. Por eso dice, no sean engañados. Dios no es burlado, porque lo que siembra el hombre, eso también cosechará. Pues el que siembra para su propia carne, de la carne cosechará corrupción. Y conectándolo con lo que hemos venido hablando los sábados de Abraham y ahora de Isaac, piensa en algo. Abraham cosechó con Ismael para su propia carne. Y con los 6 hijos de Cetura cosechó para su propia carne. Y esto va a tener consecuencias hasta el día de hoy. Esta mala acción de Abraham. Finalmente tenemos que aprender, y es muy interesante lo que sigue diciendo el versículo 8, dice, pues el que siembra para el espíritu, y en la textual cuarta, la palabra espíritu, el que siembra para el espíritu, la palabra por ese primer espíritu que sale, está en minúscula. El que siembra para el espíritu, sea para nuestro espíritu. El que siembra para su espíritu, del espíritu, con E mayúscula, cosechará vida eterna. Nuestro espíritu está diseñado para recibir lo que tiene que recibir del Espíritu de Dios. Y la carne no puede recibir nada del Espíritu. La carne cosecha de la carne. Entonces aquí Pablo está mostrando de igual manera una dinámica en nuestro cuerpo, en nuestro ser. Y es que nuestro ser fue diseñado para vivir conectado a algo. Dios crea al hombre y lo pone frente al árbol del conocimiento y al árbol de la vida con la intención de que él se conecte a algo por el comer. Que se conecte a algo por el comer. Y el comer nos conecta. Ayer hablábamos con mi tío por la noche y el Señor nos hacía ver algo muy, muy lindo. Creo que lo hemos mencionado, pero vale la pena volver a mencionarlo porque de repente el Señor añadió una dimensión nueva y bonita. Cuando hablamos de comer, digamos que el comer físicamente tiene varias etapas, ¿cierto? En el comer de repente podemos involucrar casi que todos los sentidos. Hablamos de comer y hablamos de una acción primeramente pasiva.
¿Cuál es esa acción pasiva? Que yo me siento y yo miro la comida y se me hace agua a la boca, huelo, pero no tengo un contacto con la comida. Entiéndase por contacto ya una acción activa. ¿Cuál es el contacto con la comida? Que yo la introduzco en mi boca y la masco. Ahora, hay un pedazo en Juan 6, donde Cristo dice, el que no mastica mi carne. En la textual dice, el que no mastica mi carne. Ahora, ¿qué es masticar? Ustedes en estos momentos que nos están escuchando hablar, eh, están en la acción pasiva de comer, pero comer es algo como pasivo primeramente, pero también como activo. Entonces, ¿qué es lo pasivo del comer? Mientras se prepara la comida, mientras salen los olores, se cose la comida y estamos oliendo, nos imaginamos, pero yo puedo ver el plato de comida, verlo solamente y tener una idea de cómo sabe. Pero si yo quiero saber a qué sabe, tengo que mascarlo. Y lo mismo aplica en las escrituras. Yo puedo verla. Ustedes en estos momentos la están viendo, están escuchando, están oliendo la comida, pero no la están mascando, o sea que no están comiendo. O están en parte comiendo, pero hay que comer completamente. ¿Y cómo comemos completamente? Finalmente comemos completamente hablando, porque hablando ya es la acción activa. Entonces, si nos quedamos simplemente con lo que oímos, ciertamente no estamos comiendo completo. Voy a comer. Piensa en el comer. Nadie se sienta a comer en una mesa y se queda viendo el plato. Ay, qué rico está, ¿no? Qué tremenda carne, o sea, uy, no. Qué tomate tan lindo. Ah, bueno. Ya está lleno, sí, ya me llené. No, no, no. Hasta que no lo comas, no te llenas. Entonces, la primera parte es que estamos contemplando, estamos viendo. Pero la siguiente parte tiene que ver con que yo actúo. ¿Cómo? Lo introduzco en mi boca. Entonces es importante que se comparta, que se hable, porque eso termina de cerrar la acción de comer. Y bueno, yo no tengo a quién compartirle. Bueno, váyase al parque y le hable a un árbol, ¿sabe? La creación necesita escuchar la palabra de Dios. Ay, van a pensar que estoy loco. Bueno, pues que lo piensen. Pues usted va a ir a establecer la vida de Dios en la creación. O si tiene una mascota en casa, pues le predica a su mascota. Si su papá no quiere oír, o su hermano, su esposo, ay, no, yo no quiero escucharle hablar, pues háblele a su mascota. Está comiendo. Medite en las cosas que el Señor le está hablando. Meditar. Y ahí es donde comenzamos el proceso de conectarnos. Mire, el hombre en el huerto se conectó con el árbol del conocimiento y cosechó del árbol del conocimiento. Fue expulsado. Y Cristo se conectó al árbol de la vida, que era el mismo, y cosechó del árbol de la vida. Hay una palabra muy tremenda, creo que la leímos en este tiempo, y es que Dios levantó a Cristo de entre los muertos. O sea, Cristo ni aún él mismo se levantó de los muertos, él fue levantado. Estaba tan sujeto al Padre que él esperó que el Padre lo levantara. Entonces, Pablo sigue llamándonos a salir de la apariencia de las obras. No podemos vivir engañados, no podemos eh, vivir pensando porque, ay, como nadie se ha dado cuenta de esto que estoy haciendo, pues sí, si Dios no se lo muestra a los pastores, entonces, seguramente no está mal. Dios a mí me pasa todo. Eso es falso. Es Dios mismo extendiendo su misericordia para que nosotros confesemos, para que nos expongamos a la luz. Es Dios mismo extendiendo su misericordia.
No es que no, ay, bueno, Él me está probando, Dios no tiene en cuenta las cosas que yo estoy haciendo, no. Es Dios mismo extendiendo su misericordia. Por eso aquí Pablo dice, no sean engañados, no se engañen a sí mismos, no se engañen a sí mismos. Entrar en las dimensiones de luz a las que el Señor nos quiere introducir implica salir del engañarnos a nosotros mismos. Como lo hice ahí en secreto, seguramente nadie se enteró, y entonces pido perdón en secreto de algo tan terrible que hice. Y de repente nos reunimos y bueno, voy a esperar a ver si algún hermano o los pastores vienen y me dicen, tú que hiciste esto en secreto. Y nos convencemos de que como Dios no nos lo hace ver por medio de un hermano o del pastor, entonces bueno, ¿qué quiere, qué está buscando en Gálatas Pablo? Que salgamos de la apariencia de las obras. Que salgamos de la apariencia de las obras. Y lo hemos hablado. Y es que Dios no está mirando las obras, sino el corazón. La más grande de las obras se arruinan por un corazón incorrecto. ¿No han pensado ustedes? Y lo coloco sobre la mesa. Cuando en Corintios dice, el que da su vida por un hermano y no tiene amor. ¿Quién da la vida por alguien sin amor? ¿Cuál es la motivación de alguien para dar la vida por alguien, pero que no tiene amor? Y ahí entran muchas cosas en la palabra donde Pablo dice, hagan todo como para el Señor. ¿De qué está hablando? Del corazón. Miren, todo lo que hacemos en el día tiene una aprobación del Padre o desaprobación del Padre. ¿Y cuál es el sello de que el Padre aprueba lo que hacemos? No la obra, el corazón. Entonces yo puedo hacer el desayuno, el almuerzo, la comida, barrer, trapear, eh, todas las cosas y hacerlo sin amor. Y para el cielo eso no sirve. Hemos hablado de la murmuración, de la queja en medio de las cosas que hacemos. ¿Y qué está buscando el cielo? Que hagamos las cosas como para el Señor. Entonces, así como le ponemos empeño muchas veces a leer la escritura, que a meternos a orar, meternos a interceder, ese mismo corazón con el que hacemos esas cosas debe ser el mismo corazón con el que hacemos las demás cosas cotidianas. Tiene que ser el mismo, no puede ser otro. Debe ser el mismo corazón con el que yo hago las cosas del Señor, como si hubieran las cosas del Señor y las cosas del no Señor. El mismo corazón con el que hago las cosas del Señor debe ser con el que hago todas las demás cosas en el día. Porque en lo cotidiano estamos cosechando, estamos sembrando, o para la carne o para el espíritu con E minúscula. Note que el cosechar, esto es tremendo, tiene que ver con nosotros. El sembrar tiene que ver con nosotros, perdón. El sembrar tiene que ver con nosotros. El que siembra para su propia carne. El que siembra para el espíritu. Y el espíritu habla de nuestro espíritu. Está hablando de nosotros. Es una acción que tiene que ver completamente con lo que nosotros hacemos. Con la motivación con la que hacemos las cosas. Y es Pablo golpeando completamente todo lo que es el sistema de la religión, de la apariencia. Y es tremendo porque dice, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. ¿Y cuál es la vida eterna? Si usted está pensando, uy, allá cuando me muera me voy para el cielo, está pensando mal. Esa no es la vida eterna. Quizás si usted se muere sí se vaya para el cielo, o se vaya con Dios. Pero no es de la vida eterna que está hablando. Esa no es la vida eterna de la que está hablando.
Acompáñenme a Juan 17. Ya le digo qué versículo vamos a leer. Juan 17:3. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien enviaste. Voy a volverlo a leer. Y esta es la vida eterna, Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios verdadero, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien enviaste. La vida eterna es algo que se experimenta hoy. No dice, y esta es la vida eterna, te conocerán. No, que te conozcan. Lo está hablando hoy. Entonces hoy podemos cosechar vida eterna y experimentar la vida eterna. Claro, no tenemos que esperar a morirnos. Hoy podemos experimentar la vida eterna. ¿Y cuál es la vida eterna? Conocerlo a Él. Ahora, recuerde lo que hablamos de conocer, ginosco. ¿Qué es ginosco? Unirme a. Entonces la vida eterna no pasa por un saber mental, porque dice conocer, sino por un unirme a. Que te conozcan, que se unan, que se hagan uno con el Padre y con Jesucristo. Experimentamos la vida eterna en el día a día, en lo cotidiano, en las cosas simples, en las cosas sencillas que hacemos, experimentamos la vida eterna. Cosechamos la vida eterna. Entonces, miren, tenemos que salir de la visión futurista de las cosas. Porque pensamos, bueno, allá, cuando muera, cuando haya el rapto, el re-rapto, la tribulación, tanta cosa. En realidad son cosas que podemos experimentar hoy. Y la vida eterna no tiene que ver solamente con vivir para siempre. Porque nos juega en contra nuestra cosmovisión del tiempo. La eternidad también tiene que ver con una calidad distinta de las cosas. Las cosas temporales se gastan y se acaban. Todo lo que es introducido en el tiempo, es decir, en esta dimensión, comienza un proceso de degradación y de corrupción y de muerte. En ese sentido, no hay nada nuevo. Por eso Salomón decía, no hay nada nuevo bajo el sol, todo es lo mismo. Porque en realidad no hay nada nuevo. El tiempo comienza a orar de forma violenta sobre nosotros y sobre las cosas. Se me viene algo y es con el pedido nuevo que hicimos de las Biblias textuales. Han estado escribiendo por el chat, ya viene en el barco, tal es el contenedor donde está. Y ciertamente es un producto nuevo en el sentido de que nadie lo ha manipulado, pero en el sentido del tiempo no es nuevo. Porque desde el momento en que se produjo el papel para la imprenta y todo lo demás, ya el tiempo comenzó a orar sobre esas cosas. Entonces, el tiempo, cronos, el tiempo temporal, eh, comienza a degradar las cosas, a degradarnos. Pero la eternidad tiene una característica y es lo que dice ahí Pablo. Aunque en el hombre natural nos vamos envejeciendo, el espiritual se rejuvenece. Lo eterno tiene que ver con la calidad de las cosas. ¿Tú nos puedes dar un ejemplo de alguien envejecido en el hombre interior?
O sea, en el espíritu. Ajá. Mm, Eso me tiene. Alguien envejecido en el espíritu. eh, Que lo hemos hablado, que no aprende. ya. Eh, bueno, un hombre envejecido en el espíritu es que cree que todo ya está, que nunca hay nada para aprender. Y creo que lo espiritual siempre se va a manifestar en lo natural. Y es desde ahí poner una medida y es, no podemos dividir lo natural de lo espiritual, todo es una cosa. Entonces yo me envejezco eh, en el espíritu cuando empiezo a manifestar envejecimiento en las cosas naturales que hago. Entonces, hablamos con Daniel una vez que hay muchos jóvenes que están envejecidos, ¿sí? Entonces no siempre la vejez viene porque ya estemos grandes en edad, sino porque aún desde niños empezamos a pensar envejecidamente. ¿Cómo es? Eh, una de las cosas, de las características es esa, nunca hay nada nuevo para aprender. Creo que ya lo sé todo y mi vida funciona conforme a eso. Ahora, algo envejecido es que no se renueva, ¿sí? Algo que empieza ahí, que no tiene un mantenimiento, que empieza a empolvarse. ¿Por qué? Porque no está en un movimiento, porque no hay una dinámica en eso. Entonces, eh, ese envejecimiento viene también muchas veces por nuestra forma en cómo pensamos. Entonces, una de las cosas que nos demuestra que estamos envejecidos es porque nunca pensamos de una forma nueva, sino que siempre lo hacemos igual, siempre, siempre hacemos así, ¿sí? Siempre, digamos, en lo natural. Si yo siempre tengo que salir tal día, hacer tal cosa, eso me va a envejecer de cierta manera porque yo no me voy a abrir a una nueva forma de hacerlo. Entonces, también creo que una forma de eso que se aplica y sobre todo es en la vida en Dios. Si yo no me renuevo, es decir, si yo no tengo nuevas experiencias con el Señor, si yo le doy siempre lo mismo, si yo, por ejemplo, tengo como una forma de tener comunión con Él y yo siempre tengo la misma desde hace 10 años, es porque yo estoy envejecido. Entonces, una característica de que no estamos envejecidos, de que nuestro hombre interior se renueva, y es la palabra que usa Pablo, se está renovando, se está fortaleciendo, es esa. Siempre está haciendo cosas nuevas, porque el Señor lo está llevando hacia esas cosas nuevas y está sensible. Ahora, en lo físico, la visión, ¿se acuerdan? En la vejez, la visión se empieza a terminar en lo físico. La forma de oír también, ya no camina con la misma velocidad. Entonces, es eso. En el espíritu no estoy viendo bien, no estoy escuchando, no estoy caminando con rapidez. Creo que esos son uno de los síntomas, si se puede decir así, que nuestro espíritu está envejecido. No vemos, no escuchamos, todo lo hacemos despacio, con pereza. Es eso. Hay mientras hablaba Dani, dos eh, ejemplos en la escritura de personas envejecidas en lo físico, pero uno envejecido también en el hombre interior y el otro rejuvenecido en el hombre interior. El primero es Elí, Mm. el sacerdote en los tiempos de Samuel. Recuerda que decía que él ya no podía ver y que escaseaba la palabra del Señor, que la palabra del Señor escaseaba. Y Elí estaba embolatado, Elí ni siquiera estaba dentro del templo, él simplemente estaba en la puerta, era un hombre gordo, 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 tan gordo que cuando cae se mata del peso que tenía. Pues era alguien envejecido, que toda su vida estuvo acumulando, 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 y finalmente nunca dio fruto con lo que Dios le entregó. Y él termina envejecido, o sea, totalmente envejecido. Sus hijos son una muestra de eso, eh, de la falta de visión de este hombre, que si bien en sus últimos días, a ver, en lo natural es normal que nuestros sentidos comiencen a menguar, entonces ya de repente ya no escuchamos igual, ya no vemos igual, pero en el espíritu debería ser todo lo contrario. Y el otro ejemplo es un profeta que se llama
Abías, creo, o Abdías está por ahí en Reyes y lo revisamos cuando estuvimos hablando de el Allín. Y es un profeta que ya no veía, pero dice la palabra que se usa en la escritura para decir que sus ojos se habían nublado, porque es la palabra que usan. Es una palabra en el hebreo que significa que se habían puesto hacia arriba, o sea que él estaba ya, que ya miraban hacia arriba, a eso se refiere. Y a este profeta, Roboam manda a su esposa para que le consulte, pero él manda a la esposa disfrazada. Y cuando llega donde el profeta, y él no puede ver, en lo físico no puede ver, él le dice, tú eres la esposa de Roboam, porque vienes a mí con estos disfraces, o sea, en, encubierta. Entonces, realmente nunca, y nosotros tenemos esa forma de ver las cosas, nunca la madurez implica como un cerrarse en el hombre interior. Creo que hemos visto esos adultos que de repente les gusta aprender cosas nuevas, ¿no? Que ya los vemos canosos y todo, y uy, sí, que como todos prendiditos. Eh, claro, no se quedaron en una época, en el sentido de que, bueno, yo ya quedé acá, entonces ya, pues ahí nos quedamos, ¿no? Ya no, el celular no, yo todavía yo mando los mensajes por fax y voy a contratar a Servientrega para que me lleve el correo, qué email ni qué email, yo mando es un correo escrito a mano, una carta a mano con pluma. No, sino que aún en los mismos tiempos que van ocurriendo nos van a ayudar mucho a no envejecernos, el irnos sumando a las cosas nuevas. Entonces, yo me acuerdo que por lo menos algo tan simple como tener un celular con pantalla de esas, de las táctiles, nos abrió a casi todos a cosas nuevas. Todos veníamos acostumbrados al celular con el tecladito, ¿no? Y una cucarachita ahí, ¿no? El celularcito ahí. Y de repente pues apareció ese tema del BlackBerry y pues mucha gente entró a tener su BlackBerry porque tenía el dinero. Y luego aparecen esos que tenemos hoy en día casi todos que es con el táctil y creo que todos ahí tuvimos que, reventarnos porque mira, toco la pantalla y pasa algo, ¿no? Qué raro, antes era un teclado. Y fue el aprender porque cambió todo el sistema, cambió absolutamente todo el sistema, todo el sistema. Entonces, no tengamos miedo ante lo nuevo. Cuando decimos, no, es que yo no sé, y la pregunta es, ¿por qué no aprendes? ¿Qué nos impide aprender? Nos envejecemos en el momento en que dejamos de aprender. No, es que yo no sé, hágalo usted. No, es que como es como el que sabe es usted. ¿Qué nos impide aprender? Nada. Aprender es un ejercicio que nos va a rejuvenecer. Entonces, envejecemos, comenzamos a morir en el momento en que dejamos de aprender. En ese momento sentencia, sentencia, nos cerramos ante las cosas nuevas. Y es abrirnos a lo nuevo, es abrirnos completamente a lo nuevo. Y por lo menos el domingo que hablábamos con Rubén, tener a Danita en casa es una bendición. ¿Por qué? Porque los obliga a aprender. Y bueno, ¿cómo le enseño matemáticas? Bueno, más que nos inventamos para que aprenda. Y le toca a ellos como papás, a Sergio, el ver las cosas nuevas. O sea, yo me quedo aterrado, yo me gradué en el 2009, y Dios mío, hace mucho tiempo. Listo, del colegio yo me gradué en el 2009. Y de cuando yo me gradué era con libritos, ¿no? El coso escolar, los libritos y todo. Y hoy en día ya los muchachos del colegio tienen hasta campus virtuales, mandan todos por internet. Yo en el colegio yo no tenía ni correo electrónico porque uno no le veía como la necesidad a eso. O si tenía uno, era el de Messenger, que todos usábamos para chatear por Messenger, ¿no? Pero que Gmail, que Drive, que la nube, o sea, ni loco. En esos tiempos las memorias USB, una de 575 megas costaba como 80.000 pesos, carísimo. Hoy ni eso cuesta la de 25 gigas. Entonces, todo ha ido avanzando y nos hemos tenido que ir Actualizando. aprendiendo, actualizando.
actualizando. Entonces, yo por lo menos soy alguien que a veces me resisto mucho ante ciertas cosas y me gustan mucho las cosas análogas. Entonces me gusta que el libro en papel, cuando fue el tema de lo de la nube, yo un poco, es mejor en una memoria, en un disco físico, mecánico, queda más seguro, qué tal que me hackee en la nube o algo así. Pero el Señor mismo fue como abriendo espacio y llevándome a que aprender las cosas nuevas, aprender las cosas nuevas. Entonces, que nos propongamos aprender algo nuevo, porque eso nos va a sacar completamente de la apariencia de las obras. Todo lo hago bien. Bueno, sí, hace 50 años te funcionaba el fax, ya no te va a funcionar, ya no te va a funcionar, Claramente. dale. Ahora, si bien es bueno hacer esto en todo el plano natural, pensaba ahora, porque Pablo estaba hablando del espíritu, ¿no? Dice que si sembramos en el espíritu, creo que sembrar en el espíritu es el abrirnos siempre a cosas nuevas, ¿sí? Y creo que la acción de sembrar tiene que ver con un proceso en el que yo todos los días voy a estar pendiente, o sea, tú no pusiste algo ahí y ya, mañana creció y está, no, el proceso de sembrar tiene una dedicación, tiene un esfuerzo, eh, y yo no creo que el Señor siempre nos esté llamando a sembrar lo mismo en el espíritu. Entonces, la pregunta sería si sembrar tiene que ver con ese proceso de renovarse. ¿Qué fue lo último que empezamos a sembrar en el espíritu? Entendiendo que el espíritu tiene un fruto, ¿no? Fe, mansedumbre, amor, templanza. Entonces, ¿qué fue lo último que sembramos en el espíritu? Si bien hasta ahora todos tenemos una estatura de fe, mi pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que sembramos para que esa estatura creciera? En fe, o sea, no puedo, en el momento en que yo me conformo con la fe que tengo hoy, la forma como yo le creo a Dios, ahí ya me envejecí. Entonces es siempre esa incomodidad de, de que eso que yo ya sé en el espíritu, yo lo puedo aumentar. Ahí yo estoy siendo renovado, ahí yo estoy fresco. No me conformo. Siempre estoy mirando, bueno, si el Señor nos ha dado tantas riquezas a través de su resurrección en el espíritu, pero yo me limito y pongo el ejemplo que Dani está diciendo. Eh, por ejemplo, el tema de que nos enseñaron que teníamos que si uno no le echaba aceite a la persona y no oraba con la mano, pues no se sanaba, ¿sí? El punto es, el Señor nos está cada vez llevando a que esos límites desaparezcan. Y ayer que hablábamos con Nelson, el Señor nos hacía ver eso, o sea, vamos a ver un Cristo que solo con enviar la palabra, ni siquiera estando ahí, sanaba. El punto es, si yo no estoy yendo a eso nuevo que el Señor es, yo estoy envejecido. Si yo siempre hago las cosas en el Espíritu, todo lo que tiene que ver con nuestra fe, lo hacemos igual que hace 20 años o incluso estamos rodeados de cosas que pensamos que están actualizadas, pero el Señor nos está llevando a niveles mayores. Ahí estamos envejecidos. Entonces es como nos presentamos delante del Señor y le decimos, Padre, hazme ver a lo que tu espíritu me está llamando hoy a sembrar en el mío. Y ahí es donde yo empiezo a renovarme y no como que me limito a... Entonces, ay, yo estoy segura que todos los días el Señor, si Él renueva su misericordia, y pensaba eso, mucha gente y aún yo, como que, ay, tu misericordia se renueva, pero no estamos ni siquiera atentos a que la misericordia es Él mismo, ¿no? Es como Él se renueva a sí mismo para nosotros. Entonces, si Él se renueva a sí mismo, yo creo que hay muchas cosas que se cambian todos los días en Dios. Y yo creo que imagínense un Dios envejecido, no, pues todos iríamos ahí. Pero yo creo que si hay algo tiene Dios es que Él es un Dios joven, Él siempre está como nuevo, Él no se envejece. Entonces Él siempre nos está llevando a más y nos está llevando a más. Y nosotros nos envejecemos cuando le perdemos el paso, cuando nos quedamos ahí porque más cómodo, porque más seguro, ¿verdad? Entonces lo vemos en lo físico, o sea, los abuelos nunca van a poder ir digamos que vamos a ir a un parque, ¿no? Nos toca esperarlos, a veces hay que sentarse con ellos para que descansen, en comparación de un joven que tal vez no necesita ni siquiera sentarse, sino que va, ¿no? Entonces es eso, de cierta manera, si se nos han acabado como la fuerza o estamos siendo ahí como que todo despacio, como que
hay que revisarlo y qué cosas nuevas del espíritu yo he empezado a hacer. Si yo hace, por ejemplo, un año o incluso un mes, una semana, no aspiro a algo nuevo en mi espíritu, en mi forma de vida en Cristo, yo estoy envejecido. Entonces, esa es una señal de que estamos despertando. ¿Cuál? Señor, tú me llamaste para esto, ¿cómo lo hago? Si siempre estamos, y puede que ni siquiera esté en la palabra, porque el Espíritu nos va a guiar aún mucho más allá. Dice que hay cosas que no hemos visto y que no hemos oído y que no han subido al corazón del hombre. Y eso significa que no están escritas. Entonces, ¿cómo estamos yendo hacia esas cosas que el Señor nos está llamando? Y sigue en el versículo 9 diciendo, no nos cansemos pues de hacer el bien, que al tiempo señalado cosecharemos si no desfallecemos. ¿Saben por qué aparece el cansancio? Porque no somos. Las obras son gravosas. Ay, no, ya me cansé de orar. Ah, no, ya me cansé de mostrar amor. Ya me cansé de ser bondadoso. ¿Por qué nos cansamos? Porque eso no está en nosotros. Y como no está en nosotros, arrancamos haciéndolo con toda. Y eso tiene que ver igualmente con el envejecimiento. Daniel hablaba de que en lo natural, alguien que ya está anciano, pues va más despacio, se cansa con más frecuencia, si está caminando, pues para un momentico para tomar aire y lo demás. Pero el punto es el siguiente, en lo que nosotros somos no nos cansamos. ¿O quién se cansa de repente eh, de enojarse? Porque pues si sos un mal geniado, te la pasas de mal genio y no te cansas. ¿Por qué? Porque sos mal geniado. Ay, pero cuánto me cuesta, cuánto me cansa el no enojarme. Porque no lo eres. Y tiene que ver con el renovarse. El renovarse cambia nuestro ser. Lo cambia completamente. Y sigue, así que mientras tenemos oportunidad, hagamos el bien a todos, especialmente a los familiares de la fe. El versículo 20, 16, 10, Dios, el versículo 10 habla por sí solo, pero nos cansamos en lo que no somos, nos cansamos haciendo algo que no somos. Entonces voy a esforzarme por ser mejor persona, por eso es una terrible persona. Entonces, ¿qué hago para ser mejor persona? Eso, ser. Pero tratamos de administrar todo desde las obras. Bueno, voy a comenzar a darle plata a la gente que se acerque a pedirme. Y se te cruza un montón de gente. Y seguramente ya con el quinto estás, pero tampoco, pues todo este poco gente que pide plata, yo no lo voy a dar. Porque no eres eso. Y las obras no nos van a cambiar. ¿Qué nos cambia? La renovación. ¿Y cómo nos renovamos? Entrando en las dimensiones del espíritu. Pensaba el domingo que estábamos donde Patricia, las tres niñas, ¿no? O sea, tú las veías correr todo el tiempo y incluso la hija menor de Gloria, Natalia, eso brincaba y yo le dije, digo, ¿a qué hora se apaga? Porque todo el tiempo brincaba, todo el tiempo corría y era como que, o sea, aún nosotros somos jóvenes, pero ni siquiera podríamos estar saltando todo el tiempo, corriendo para allí y para allá. Y, y es eso, yo pensaba ahora mientras Dani hablaba, porque el Señor nos habla que debemos ser como niños, porque el reino es de ellos, porque ellos nunca se cansan de experimentar cosas nuevas. ¿Cuál es la señal de que un niño está creciendo? Que todo lo quiere tocar, todo lo quiere coger, todo lo quiere saber. Entonces, ¿en qué momento dejamos de ser eso? ¿En qué momento nos empezamos? O sea, tú nunca vas a ver un niño, y si es un niño así, es porque algo está mal. Un niño que está sentadito, que no quiere jugar, que no quiere ir a tocar, eso que está ahí como que raro. Entonces es eso, esa limitación, ese envejecimiento. Entonces, ¿cómo es como el espíritu y todo el tiempo está deseando algo que tocar, que experimentar? Y si entendemos una verdad hoy, el Señor todos los días se expande más. Yo no tendría un límite en Dios en algo. Entonces decir, ay, no es que yo ya tengo el límite de la fe, yo ya tengo toda la fe.
estaríamos mal, porque todos los días ese límite se corre más para el fondo, es decir, cada vez es más profundo. Entonces todos los días hay algo nuevo que probar en Dios. Y es eso, que el Señor sea quitando ese envejecimiento que ha venido muchas veces a nuestra forma de pensar, que empieza por ahí. Es que así es como siempre, ¿no? Y es como que venga ese espíritu de ese niño que el Señor desea de nosotros, para ir por cosas nuevas, que aún los jóvenes, desde Anita hasta el más adulto de esta reunión hoy, eh, nos podamos preguntar, ¿no? ¿En qué me he envejecido, Señor? ¿En qué he dejado de aprender? ¿En qué he dejado de querer ir a tocar, de querer ir a probar? Y es eso, si ustedes ven las personas nuevas en Dios que están recién convertidas, todo lo quieren hacer. Oran hasta las 7 de la mañana y se tienen que levantar a las 8. Entonces, como que todo el tiempo están así activos, ¿verdad? No, yo empecé a orar por esta persona, como que van a mil. Y eso con el tiempo como que empieza a bajar y a bajar. ¿Y es por qué? Porque empezamos a envejecernos rápido. Entonces por eso el Señor cuando hace la confrontación a esta iglesia le dice, tú has perdido el primer amor. ¿Saben por qué? Hacían obras. El punto es que el amor es aquello que nos permite renovarnos, que nos permite estar bien, actualizados. Entonces creo que es eso que el Señor nos ha estado hablando esta semana, ¿verdad? Es ese adormecimiento, es eso, es cómo empiezo a ir despacio, cómo empiezo como que se empiezan a acabar las fuerzas y ahí voy. Sigo caminando, pero ahí. Porque el Señor no quiere que solo caminemos, el Señor quiere que vayamos al paso que Él espera de nosotros. Entonces, es eso. Amén, amén. Entremos en las dimensiones de renovarnos, de cosechar para el Espíritu, para nuestro Espíritu, de sembrar para el Espíritu y para cosechar la vida eterna que podemos vivir hoy, que es lo fresco, que es lo nuevo, que son las dimensiones nuevas del Padre, nuevas del Padre. Amén.